En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te Amén. damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí para aprender más sobre tu palabra, sobre la vida espiritual. Te pedimos que esta plática, este curso, sea de mucho provecho para nosotros y lo podamos, este, incorporar todo lo que aprendamos a nuestras vidas para ser mejores discípulos tuyos. Amén. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar ya, mi estimado Pablito. Vamos a ir paso a paso. Voy a proyectar aquí, ¿sí? El título, 7 prácticas para aumentar mi superación espiritual. Bien, son siete Ok. prácticas que nos recomienda el padre Flaviano Matuli Ah, por bien. medio de este libro. Bien, espero que Ujú. ya lo conozcan y que lo tengan. Entonces, este es el libro Palabra, Pan de Vida, ¿sí? Que escribió el padre Flaviano Amatuli. Es una investigación que él fue haciendo para ir dando respuestas a muchos de las cuestiones de los protestantes, de los cuestionamientos de los protestantes, pero sobre todo también a nosotros para ayudarnos a ir saboreando la palabra de Dios y a la vez pues también que nos sirva para nuestra superación espiritual. Ahorita estamos viendo la primera parte de este libro que es saborear la palabra de Dios. Nos está conduciendo e induciendo el padre Flaviano Matuli, así bien estratégicamente, con una estructura pedagógica para poder saborear la palabra de Dios. Primera parte, ¿no? Y no olvidemos también el eslogan, ¿sí? La frase del padre Flaviano Matuli: Biblia para todos, Biblia para todo. Incorporar la Biblia, la palabra de Dios, a todas nuestras actividades. Entonces, Ok. ahorita vamos en el capítulo 3, encuentro con la Biblia. Este es el capítulo 3. Ya habíamos recorrido una parte de este capítulo. Vamos a continuar con lo que nos hacía falta, pero no sin antes, bueno, voy a dar un breve repaso de lo que habíamos visto para poner en contexto lo que estábamos viendo de este capítulo 3. Nos hacía la pregunta: ¿cómo el católico tiene que acercarse a la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros debemos de ver la palabra de Dios? ¿Cómo hacer nuestro acercamiento a la Sagrada Escritura con la Biblia? ¿Sí? Esta es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos? Algo bien importante que a veces no tomamos en cuenta. Nosotros, como creyentes, al principio no debemos o no tenemos, no debe ser nuestra preocupación de acercarnos a la Sagrada Escritura con los ojos del científico o del filósofo, ¿sí? No comenzar y ya querer ver de forma teológica o de filosófica la palabra de Dios. Al principio o por el momento como creyentes no es tan importante eso. Eso se va a dar un poquito después en cuanto ya dominemos todos los aspectos de conocimiento para nuestra salvación y comprender el mensaje que Dios nos tiene preparado precisamente para llevar a cabo esa aceptación de la salvación. Entonces, primero que nada, no vamos a ver al principio con los ojos del científico o del filósofo la escritura, la Sagrada Escritura. Bien, no vamos a verlo así como tanto como un Santo Tomás de Aquino. Vamos a tomar sus reflexiones y sus enseñanzas para que nos sirva para nuestro crecimiento espiritual, primero que nada. Bien, Sí, entonces nosotros lo que sí debemos ver es con la mirada del creyente. ¿Cómo es la mirada del creyente? Pues para ser discípulos verdaderos de Jesucristo, ¿sí? Humillados ante la palabra de Dios, sencillos, humildes para recibir esa palabra de Dios. Son dos cosas un poco muy que llevan un paso,
que llevan un seguimiento en el cual primero vamos a ver la palabra, vamos a acercarnos a la palabra de Dios con la mirada del creyente, ¿sí? Y no vamos a buscar conocimientos humanos en la Biblia. La Biblia no es un libro de conocimientos, no es un libro científico ni de ciencia, ¿no? Ni de astronautas, Sobre historia. ni nada de eso. No vamos a buscar conocimientos humanos, sino lo que vamos a buscar es la sabiduría del espíritu. Eso es lo que sí nosotros debemos de buscar, la sabiduría del espíritu. Incluso esta sabiduría del espíritu es algo todavía más avanzado, ¿no? Que solamente los conocimientos humanos. Entonces, por el momento no tenemos que estar buscando conocimientos humanos, menos en la Sagrada Escritura. Para eso, pues ya tenemos muchísimos otros libros que yo creo varios de nosotros pues ya dominamos o ya tenemos por ahí, ¿no? En nuestro catálogo, en nuestra biblioteca privada, ¿no? Entonces, en la Biblia lo que vamos a buscar es la sabiduría del Espíritu. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué buscar la sabiduría del Espíritu? Pues para poder vivir a la manera de Dios. Eso es lo que nos debe interesar. Vamos a buscar la Biblia para poder vivir a la manera de Dios. Bien, entonces, una forma de hacerlo es obteniendo el conocimiento sapiencial. Esto ya lo vimos anteriormente más a fondo, pero estoy haciendo un repaso de lo que vimos anteriormente para entrar en contexto sobre lo que vamos a ver hoy. ¿Para qué quiero conocer la Biblia? Para descubrir a Dios, para acercarme a Él y tratar de vivir a su manera. Entonces, nuevamente, ¿para qué quiero conocer la Biblia? ¿Para qué la leo? ¿Para qué me introduzco a leerla? Y más en forma de texto aquí impreso. Pues lo que me interesa es descubrir a Dios, acercarme a Él y tratar de vivir a la manera de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer lo que Dios quiere? Cómo es vivir a su manera, cómo a él, para él somos agradables, cómo es vivir conforme a su voluntad, pues vamos a descubrir en la Sagrada Escritura precisamente. Para eso quiero conocerla. Entonces, otra forma también es el texto y yo. Este es otro factor. Primero tengo que ver en qué la palabra de Dios me puede ayudar a mí para ser mejor. ¿Sí? Primero a mí, ya habíamos visto. Primero tengo que ver en qué me va a ayudar a mí la palabra de Dios para ser mejor. Y ya después tengo que ver en qué puede ser útil para los demás, porque obviamente lo que yo aprenda y lo que yo razone y lo que yo medite y reflexione aplicado a mi vida para ser mejor, ya después tengo que ver en qué puede ser útil para los demás, para ayudarlos. No se vale quedarse uno con todo con el conocimiento que va uno adquiriendo. Y ese es una de los motivos por qué yo y mi esposa, y es lo que les recomiendo también, ya, bueno, ya deben de saberlo, pero lo estoy recordando, pues que lo que vaya uno aprendiendo, lo vaya uno ya manifestando hacia las otras personas, ¿no? Pero obviamente primero, pues hay que aplicárnoslos a nosotros, eso nos debe de quedar bien claro. Entonces, otro punto más, palabras y frases importantes, como otra forma de aumentar mi espiritualidad con palabras y frases importantes, veíamos que comenzar a fijarnos en ciertas palabras que más nos llamen la atención, como el amor, el pecado, la fe, etcétera, ¿no? Todas estas palabras, tratando de reflexionar sobre ellas y luego de las palabras se pasa a frases cortas. Es como algunos ejercicios que nos está recomendando el padre Flaviano Amatuli. Palabras primero y luego de las palabras a las frases cortas. Y Muy luego bien. hay que obtener pepitas de oro de la Sagrada Escritura. Cómo acostumbrarnos a descubrir en la Biblia y a coleccionar pequeños trozos o frases de sabiduría que me pueden ayudar a reflexionar e ir cambiando poco a poco mi manera de ser. ¿Sí? Frases de sabiduría, así como las frases que obtenemos de varios libros o autores de la Biblia, pues hay que acostumbrarnos a coleccionar y descubrir esas frases de sabiduría que encajan en lo que yo estoy viviendo en este momento.
¿sí? Y me pueden ayudar a reflexionar e ir cambiando poco a poco mi manera de ser. Clasificación, ¿sí? Ahora sí, esta clasificación es lo que vamos a comenzar a ver ya más desmembrado, más a detalle, ¿sí? Los otros puntos ya los vimos en una clase anterior, en una enseñanza anterior que reflexionamos. Entonces, esta clasificación la vamos a realizar para que pueda utilizar con más facilidad estos textos bíblicos. Es oportuno apuntarlos en una libreta, en apartados diferentes según el contenido de cada uno. Es decir, hay que tener temas, ¿no? Citas bíblicas o frases por temas, para que nos sirva de esa manera también para dar explicación a nuestros hermanos separados, a nuestra propia familia o amigos incluso amigos, primos, hermanos, papás, y luego pues a los hermanos separados. Obviamente primero debemos de dejar golpearnos por esta palabra de Dios, por las frases que nosotros recopilamos y tenemos anotadas, y ya después podemos ya transmitirlas a otras personas, ¿no? Entonces, aquí nos da un ejemplo el padre Amatuli. Estas palabras, estas frases sobre Dios, temas sobre Dios solamente. Hay temas, por ejemplo, yo una vez escuché a un musulmán hacer este cuestionamiento y preguntaba a él en una conferencia muy grande, pues él tenía muchísimos seguidores y estaba en vivo, entonces pregunta en vivo y dice... Mue- un cristiano no puede demostrar, él era un musulmán, ¿eh? Y él dice, un cristiano nunca puede demostrar en la Biblia donde Jesucristo, con sus propias palabras, se haya reconocido como Dios. ¿Por qué? Porque para ellos Jesucristo no es Dios, ¿no? Entonces él decía, un cristiano no puede demostrar con su propia Biblia que no es la de nosotros, pero con su propia Biblia no puede demostrar dónde Jesucristo, con sus propios labios, de sus propias palabras, reconoció que fuera Dios. Y entonces esa frase o ese cuestionamiento, nadie de los que estaba en el público se lo pudo explicar. Obviamente porque pues, ellos son tramposos y no te van a dejar explicarlo. Pero por otro lado también no había suficiente audiencia cristiana como para que le pudiera haber dicho dónde viene en la cita bíblica donde Jesucristo reconoce, pero él mismo, no que el evangelista diga Jesucristo es hijo de Dios, Jesucristo Dios y así, ¿no? Sino que él mismo Jesucristo haya dicho yo soy Dios. Y sí hay citas bíblicas, nada más que, pues en ese momento, si te agarran así descuidado, a ver, dime la cita bíblica donde él dice, yo soy. Es decir, esa palabra de yo soy, verdaderamente él está reconociendo que él es Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento así se dio a conocer Dios, como yo soy. Y esas citas pues están en Juan, ¿verdad? Entonces, en el Evangelio de Juan, hay que tener estos textos bíblicos acerca de Dios, ¿sí? Ya anotados, irlos teniendo anotados cada uno de nosotros en cuanto vayamos teniendo ese cuestionamiento y no sepamos. Y ya después de eso, pues yo me puse a buscar y verdaderamente está bien complicado de encontrar dónde de la misma palabra de Jesucristo, Él se reconozca como Dios, porque acuérdense que también hay citas bíblicas donde Él dice que no se lo digan, o sea, Él no dice tajantemente, sí, sí, yo soy Dios, yo digo que soy el Hijo de Dios y yo soy Dios. Entonces Él no dice así tajantemente, sino que incluso les dice a quienes curó que no divulguen que Él es hijo de Dios. Eso es un reconocimiento, pero eso no les basta a los que tratan de atacar a a la iglesia, ¿no? Entonces, hay que tenerlas bien estructuraditas, bien escritas, para que si incluso uno ya se las sepa de memoria y luego decirlas. Aquí Jesucristo está diciendo que Él es el yo soy. Y la otra cita bíblica también es donde
los judíos querían matarlo porque él se hacía hijo de Dios, por lo tanto se hacía igual a Dios. Ahí está, pero obviamente no está directamente él diciendo que él sea Dios, ¿no? Pero sí hay citas bíblicas, entonces por eso la importancia de tener nuestras frases y citas bíblicas escritas por apartados y por temas. Otro tema, el de María, ¿sí? Otro tema, los hijos de María o los hermanos de Jesús, así como ya nosotros los hemos visto varias veces, ¿no? Entonces, también otro tema que habla sobre el hombre, ¿sí? El hijo del hombre o el hombre o Dios hombre, vamos a decirlo así. También otro tema sobre el pecado son ejemplos. El plan de salvación, el amor y así, etcétera. Así hay que ir dividiendo y hay que ir haciendo nuestras anotaciones en nuestro cuaderno o como ya lo recomendaba el padre Amatuli, nosotros vamos a saber en qué lugar podemos anotar nuestras citas bíblicas, ¿no? Y algunos aspectos que más directamente me pueden ayudar en mi superación espiritual. A ver, vamos a a fijar toda la atención en esto. Aquí hay algunos aspectos que más directamente me pueden ayudar en mi superación espiritual. Si yo quiero aumentar mi espiritualidad, tengo que acercarme a la Sagrada Escritura, ¿sí? Ese sería un paso. Y ahora, cómo lo vamos a hacer? Porque nos está tratando de inculcar todo esto el padre Flaviano Matuli, ¿sí? Entonces sería, vamos a tratar de tener citas bíblicas, ¿sí? Que nos den ideas de fuerza, que nos levanten en algún momento que nos sintamos derrotados, que estemos deprimidos, ¿sí? Son aquellos textos bíblicos que para mí pueden representar un estímulo para vencer las pruebas y luchar para ser siempre fiel a Dios, ¿sí? Este es un tip, de uno de esos aspectos, una de esas prácticas de ideas fuerza, así le llamó el padre Amatuli, que son aquellos textos bíblicos que para mí pueden representar un estímulo para vencer las pruebas y luchar para ser siempre fiel a Dios. Esos textos bíblicos pues, hay que anotarlos, hay que tenerlos nosotros resguardados de forma privada para que nos sirvan para esto que necesitamos. Algunos ejemplos. Por ejemplo, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 aquí nos está diciendo que son frases o son citas bíblicas que nos van a ayudar con la fuerza para poder luchar y ser siempre fiel a Dios. A ver, vamos a leer Filipenses 4:13 para ver de qué se trata e ir viendo cómo se ajusta a nuestra necesidad espiritual de estimularnos y vencer las pruebas y luchar para ser siempre fiel a Dios. Obviamente ahorita, en este momento, a lo mejor no tenemos esos problemas. Estamos bien seguros de ser fieles a Dios. No tenemos pruebas, no tenemos por qué luchar. Sin embargo, por eso en este momento es bien importante nosotros saber y tener esas citas bíblicas de base, de conocimiento, para que cuando venga la verdadera prueba, cuando uno está atiborrado que no sabe uno qué hacer, entonces recurrir precisamente a este conocimiento, a esta sabiduría de la palabra de Dios. Filipenses 4:13. ¿Quién me ayuda a leerlo? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exactamente. Entonces, esta es una frase que parece muy sencilla, sin embargo, a lo mejor, como les decía, en este momento no tenemos ningún problema, no estamos pasando por ninguna prueba, pues es el momento de anotarla y para que en el momento oportuno que nosotros tengamos esas pruebas, estas palabras nos van a sonar llenas de sabiduría y bien atinadas para el momento que estamos pasando. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿Quién es aquel? Cristo. Hay otras traducciones, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así de esa manera. Ahora Romanos 8:28. Vamos a ver de qué se trata Romanos 8:28. Más, creo que sí es.
Dice, más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ajá, a los que a su propósito son llamados. Ahí, aquí vamos a ver otra traducción. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, ¿sí? A quienes Él ha escogido y llamado. Estos son los escogidos de Dios. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Podemos nosotros ser elegidos y llamados sin darnos cuenta. Obviamente cada uno como en el cuerpo de Cristo, cada uno en su lugar es parte del cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Parte de la iglesia. Entonces, esta es otra frase que nos puede ayudar y también vamos a ver Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16. Primera de Corintios 9 16. Ujú. Dice, Yo lo tengo. bueno, Adelante, Diana. Corintios 10:16. 9 16. Primera Ah, de 9, Corintios 9, 9, 9, ajá. 16. Ok, dice, si no, yo no tendría ningún mérito con solo anunciar el Evangelio, pues lo hago por obligación. ¿Sí es esa? Sí, Corintios. Sí, sí, ¿verdad? Ok. sí, sí, sí. Sigue, ya ahí terminó Por el obligación, versículo. pobre de mí si no anuncio el Evangelio. Ah, muy bien. Ahí está. Y esta por ejemplo, a mí me suena porque en ocasiones uno no quiere ya, llega el momento, o también me ha pasado por ver a otras personas que no quieren predicar el evangelio, o llega un momento en que siente uno que es demasiado trabajo, o demasiado pesado, o anda uno con sus ocupaciones, y como que se ablanda uno, se entibia uno. ¿Sí? O ya no quiere uno tomar esa responsabilidad de anunciar el evangelio, de predicar o de enseñar o de reflexionar y de platicar o de reunirse, simplemente ya, ¿no? De reunirse, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta a mí me gusta y entra en una de mis motivaciones. Dice que me da fuerza, como dice el padre Amatuli. Primera de Corintios 9:16. Pues ¿cómo podría alardear de que anuncio el evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el evangelio. ¿Por qué? Porque así como Pablo decía, por ejemplo, nosotros estamos, primero es un derecho que tenemos de proclamar el evangelio, de enseñarlo de muchísimas maneras, de la manera que nosotros querramos y de acuerdo a nuestras capacidades. Bien, entonces, una es mi derecho, otra es que debo de hacerlo y por si fuera poco, estoy obligado, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque formo parte del cuerpo de Cristo. Desde que me bautizaron ya formo parte del pueblo de Dios, formo parte de la iglesia. Por lo tanto, ya tengo ya soy profeta, ya soy rey y ya soy sacerdote y debo de ejercer ese ministerio del común de los fieles. Estoy obligado a hacerlo, estamos obligados todos, de hecho, nada más que como cada uno pues en el lugar en que se encuentra, desde su trinchera y de acuerdo a sus capacidades cada uno también. Y pobre de mí si no proclamo el evangelio, entonces no hay que echarse para atrás, hay que seguir adelante, incluso con nuestros conocidos también, ¿sí? Pues ¿cómo podría alardear de que anuncio el evangelio? Incluso no gloriarse uno, incluso no presumir de que uno anda evangelizando, ¿no? Eso también, eso es lo que me dice, ser humildes de todos modos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy obligado a hacerlo y por si fuera poco, no es ni para presumir ni para echarme para atrás. Y pobre de mí si no proclamo el evangelio. A veces son palabras muy fuertes, a veces no nos tocan este tipo de frases, sin embargo, hay que tenerlas. Por ejemplo, a mí ya ahorita, yo no me había dado cuenta de que aquí tenemos esta cita bíblica
y para mí yo me la adjudico en una de las que tengo que anotar, ¿sí? Sin ningún problema para impulsarme, para que me den fuerza, para tener ideas de seguir adelante, ¿sí? Y así, etcétera, etcétera, ¿sí? Debemos de hacer este ejercicio. ¿Para qué vamos a hacer estos ejercicios? Para elevar nuestra espiritualidad, nuestro acercamiento a Dios por medio de la Biblia. Aquí tenemos todas estas herramientas. Vamos a ver otras herramientas más. Citas bíblicas que nos den a conocer ideales, o que nos den ideas de esto de los ideales. ¿Qué son los ideales? Pues son aquellas convicciones profundas que dan sentido, o sea, estoy convencido profundamente que dan sentido a la propia vida y por las cuales uno está dispuesto a cualquier sacrificio, ¿sí? Estoy convencido de que algo hay para mí que va a dar sentido a mi propia vida y por las cuales estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Estas citas bíblicas me deben de llevar a inspirarme, a motivarme. Uno vale lo que valen sus ideales. Nosotros valemos lo que valen nuestros ideales. Más grandes son sus ideales y más oportunidad uno tiene de realizarse en plenitud. Podemos realizarnos en nuestra plenitud de acuerdo a nuestros ideales. Por ejemplo, la cita de Marcos 16:15. Ayúdenme a leerla. Marcos 16:15. De primera mano. Por eso él nos está diciendo de la Biblia, de primera mano debemos de leer la palabra de Dios en la Biblia. De preferencia en la Biblia escrita, en el libro, pues. Marcos 16:15. Y así vamos a ir precisamente poniendo en práctica esto que estamos platicando. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las criaturas. Prediquen el evangelio a todas las criaturas. Ahí está. Este es un ejemplo de lo que veníamos diciendo, que estos son los ideales. Vayan y prediquen el evangelio, ¿sí? Y va de acuerdo a lo que venimos viendo anteriormente. Debemos y tenemos que predicar de muchas maneras, dando también testimonio, obviamente. Tomar estas citas bíblicas para nosotros, para encarnarlas en nosotros y ya poco a poco nosotros vamos a ir dando ese testimonio y no vamos a querer dejar pasar la oportunidad de evangelizar. Marcos 16:15 y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. La Biblia está llena de textos que me pueden ayudar a forjarme un grande ideal que dé sentido a mi vida. Todos estos textos me pueden ayudar a forjarme ese gran ideal que dé sentido a mi vida. Por ejemplo, yo tengo muchísimos pendientes y yo creo que todos también, ¿no? Pero por algo estamos reunidos aquí en estas sesiones, porque algo va a haber para nosotros, algo nos está llamando. Bien, entonces tenemos muchísimas cosas que hacer. Yo tengo, por ejemplo, muchísimas actividades que no he realizado o que las voy realizando a medias, trabajos que luego pudiera yo obtener más ingreso, pero en algún momento digo, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy volviendo a hacer otra vez lo de antes, meterme de lleno a mi trabajo y de trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y estoy haciendo un lado, por ejemplo, esto que por lo menos a mí me está llamando, ¿sí? Me está diciendo, es que tienes que tenemos que reunirnos. Tenemos que reflexionar sobre la palabra de Dios, o tú solito reflexiona, pues, pero en este caso ya es otro llamado, ya poquito a poco algo me dice que debemos de seguir con estas reuniones y que si yo ya me eché el compromiso, pues tengo que buscar la forma para hacer estas presentaciones y que vayamos reflexionando la palabra de Dios. ¿Por qué? Esto que estoy leyendo dice, la Biblia está llena de textos que me pueden ayudar a forjarme un grande ideal.
que dé sentido a mi vida. Entonces, sin querer, esto que yo estoy haciendo, por lo menos, aunque sea poco o mucho, me estoy, yo pienso que voy en el camino de estarme forjando un grande ideal. Y ese grande ideal es lo que está diciendo Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Y entonces cuando yo leo esto digo, oye, pues sí es cierto. ¿Por qué? Porque estamos aquí, estamos poquitas personas o muchas. Sin embargo, nosotros vamos a dar a conocer esto en un canal de videos de YouTube y después nos lo van a ver nuestros compañeros, pero a lo mejor lo pueden ver otros hermanos católicos u otros hermanos separados. De hecho, este curso o esta reflexión de este libro ya algunos hermanos de los mismos apóstoles de la palabra están pidiendo la reflexión de este libro, porque efectivamente ellos ya lo leyeron, este libro, pero la están pidiendo ¿por qué? Para que se sienta como en un cenáculo, en un grupo, que entre todos estamos reflexionando esto que dice aquí el padre Flaviano Matuli, lo estamos rumiando, lo estamos repasando. La otra vez vimos el capítulo de rumiar la palabra de Dios. Estamos rumiando, estamos saboreando, reflexionando y volviendo a repetir este conocimiento. ¿Para qué? Para que se vuelva parte, que se vuelva sangre de mi sangre. ¿Para qué? Para mi crecimiento espiritual. Entonces, de alguna manera, yo reconozco que vamos a anunciar la buena nueva a toda la creación ahorita con los medios tecnológicos que nosotros tenemos. Y si pudiéramos más, si tuviéramos más capacidad, bueno, pues hay que poner publicidad y hay que aventar estos videos más adelante. Sin embargo, también reconocemos o reconozco pues que se necesita más capacidad, más conocimiento, pero poco a poco lo vamos a ir teniendo. Por ejemplo, Diego que da todo ese conocimiento que ya él absorbió de los libros y nos los da a nosotros, ese conocimiento, esos videos y enseñanzas de él se reproducen ya un poquito, muchísimo más, ya se reproducen más. Entonces, de esa manera estamos anunciando la buena nueva a toda la creación, o por lo menos a la periferia donde alcanzamos. Y esto me suena muy bien porque me puede ayudar a forjarme un grande ideal. Y en algún momento, pues ustedes también, el ideal que tengan, en algún momento pueden sacarlo adelante, ¿no? Irlo proyectando y que dé a sentido a mi vida. Entonces, ¿por qué dejo a veces sin hacer algún trabajo o lo voy haciendo por partes? ¿Por qué? Porque quiero dividir mi tiempo y mi atención hacia este tipo de reflexiones que estamos teniendo nosotros. ¿Para qué? Porque le da sentido a mi vida. Bien, porque yo sé que este conocimiento que estamos adquiriendo o lo que estamos reflexionando me sirve para aumentar mi espiritualidad y mi relación con Dios, porque va dirigido hacia Dios. Todo esto que estamos reflexionando va dirigido hacia Dios. Por lo tanto, ¿para qué me va a servir? Pues para mi vida eterna. Entonces, por eso da mucho sentido a mi vida, porque cada cosa que reflexionemos va a ir dirigido hacia Dios, a mi relación con Dios y a conocer el proyecto de salvación que tiene para mí. Y eso yo sé que poco a poco me va a ir acercando hacia hacia obtener la vida eterna, hacia recibir la vida eterna, pero saber cómo aceptar esa vida eterna que Dios tiene para mí, ¿no? Y también vamos a ver aquí otro punto más, los valores, citas bíblicas para este tipo de valores. Para Dios, ¿qué es lo que vale? Eso es lo que nos debe de interesar. Para mis amigos o para mis clientes o para mi jefe inmediato o para otras personas, ¿qué es lo que vale? Eso es una pregunta que nosotros ya resolvemos casi siempre porque pues tenemos que dar un servicio, tenemos que ganar dinero, tenemos que obtener ingreso.
pero aquí se trata de que entonces, esto es lo que nos interesa saber. Para Dios, ¿qué es lo que vale? La unidad entre los discípulos de Cristo. Esto es lo que vale para Dios, la unidad entre los discípulos de Cristo. Por eso la unidad en la iglesia. Bien, eso es lo que vale para Él. Y eso viene reflejado en la cita bíblica Juan 17:21. A ver, vamos a leerla. Adelante. Padre, que Jesús dijo, Padre, que todos sean uno, así como el Padre y yo somos uno, eh, para que el mundo crea que el Padre me ha enviado. Así es. Entonces, eso es lo que vale para Dios, que haya unidad entre los discípulos de Cristo. Y nosotros precisamente es lo que estamos buscando, ser discípulos verdaderos de Cristo. Entonces, en Juan 17:21, que todos sean uno, está hablando Jesucristo exactamente, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Así quiere, por ejemplo, Jesucristo, su Padre y Él es uno solo. Aquí nos está explicando, entonces quiere que nosotros, los discípulos de Cristo, seamos, que todos sean uno solo, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Entonces, los discípulos de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Todos los miembros de Cristo, lo que Dios quiere es que seamos uno. Y como vamos a ser uno solo, vamos a ser cuerpo de Cristo, la iglesia, vamos a ser también dentro de Dios por medio de Jesucristo, porque Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces ya estamos adheridos a Jesucristo y como el Padre es uno con Jesucristo, entonces ya vamos a ser todos uno con el mismo Dios, que ellos también sean uno en nosotros, dice Jesucristo, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, donde haya división, ahí no entra la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no se va a creer que el Padre ha enviado a Jesucristo. Precisamente debe haber unidad entre nosotros para que el mundo crea que Jesucristo fue enviado por el Padre ¿a qué? A salvarnos, a enseñarnos. Bien, estos son estamos viendo los valores por medio de las citas bíblicas. La búsqueda de la verdad. Ese es un valor que le gusta a Dios. Ese es un valor que Dios le da, la búsqueda a la verdad. Nosotros debemos de buscar la verdad y eso nos los enseñó Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8:32. Vamos a leerla también. A Dios le interesa, es un valor importante para Dios. Para Dios esto es lo que vale. ¿Qué es lo que vale? La unidad entre los discípulos y también vale mucho la búsqueda de la verdad. Mientras nosotros busquemos la verdad, es algo que es agradable para Dios. Es 31. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahí está una frase muy conocida por ateos, por protestantes y por católicos, obviamente, pero es una cita célebre que en muchos libros, yo la he visto, en muchos libros que no tienen nada que ver con religión, la he visto y la escriben como si fuera suya, como si la hubieran descubierto los autores. Y yo hasta después la vine a encontrar en la Biblia y digo, oye, pues los autores anteriores que yo había leído, como que se adjudican esta frase célebre para ellos, como si ellos la dijeran. Y no es cierto, mira, en la Biblia ya existe hace muchísimo tiempo atrás, ¿sí? Pues en la Biblia ya este evangelio pues fue escrito y asentado y ya lo predicaba Jesucristo pues hace 2000 años. Y resulta que en algunos libros de negocios, algunos libros de superación personal,
esta cita bíblica ya se la adjudicaban o se veía como que se adjudicaba el autor. Y más si uno no conoce la Biblia, pues dices, pues si este es del autor, mira, pero qué frase tan potente. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esta cita bíblica, estas son palabras de Jesucristo que ya después todo mundo las agarra y nosotros pues las tenemos a la mano aquí en nuestro libro de cabecera. Entonces esto es lo que agrada a Dios y estas son citas bíblicas que nosotros podemos tener a nuestro alcance siempre, anotadas o reconocidas, aprendernos incluso de memoria. Juan 8:32, ¿sí? Y entonces también sobre el amor, etcétera, sobre todo eso, todo eso es agradable para Dios. Esos son valores que a Dios le gustan, la búsqueda de la verdad, también el amor y la que vimos anteriormente, la unidad entre los cristianos. Pues bien, yo quiero que para mí sea lo mismo. Yo quiero que para mí tenga valor lo que tiene valor a los ojos de Dios. Todo lo que tiene valor a los ojos de Dios, yo quiero que para mí tenga valor. Por lo tanto, debo de conocer la Sagrada Escritura, ¿sí? Las citas bíblicas, para que verdaderamente yo me impregne de toda esa sabiduría espiritual y pueda hacerla mía y ya después, que sea sangre de mi sangre y ya después mostrarla al mundo, ¿no? A las personas, porque todo eso tiene valor ante los ojos de Dios. Vamos a ver también otro tema que son las actitudes, citas bíblicas para las actitudes. ¿Cómo tengo que relacionarme con Dios? Primero, ¿cómo tengo que relacionarme con Dios? Citas bíblicas para eso. ¿Cómo tengo que relacionarme con los hombres? ¿Sí? Con mi prójimo, también con los hermanos y todo lo que me rodea. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces son actitudes donde viene aquí en la Biblia nos vienen perlas de sabiduría y dice aquí que precisamente la Biblia me da una pista. Entonces sería con espíritu de obediencia. Así me tengo que relacionar. Una cita bíblica que me diga relacionarme con Dios, con los hombres, con los hermanos y con todo el que me rodea, con un espíritu de obediencia. Aquí está una cita bíblica, Filipenses 2:8. Vamos a leerla si gustan. Esta cita bíblica es con la forma de relacionarse con un espíritu de obediencia. Eso es lo que le gusta a Dios, la obediencia. Pero dentro del marco, pues que nos ha enseñado, ¿no? Jesucristo y que ya después San Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 8 nos vuelve a enseñar en catequesis. Filipenses 2:8. Yo la tengo. Adelante. Dice, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Entonces, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de un espíritu de obediencia. Obediencia, pero obediencia ¿a quién? Pues a Dios, a su Padre, ¿no? Se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Ahí está una cita donde nombra la cruz, por si acaso, ¿no? Ahí está, que murió en una cruz nuestro Señor Jesucristo y nosotros debemos de tenerlo siempre presente, pero aquí lo estamos relacionando hacia este contexto. Debemos de buscar citas bíblicas para que nos ayude a realizar, a relacionarme con Dios, con los hombres, pero con un espíritu de obediencia, así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. También con un espíritu de humildad. Y esta cita bíblica, Lucas 1:38, que hay que leerla también, nos enseña cómo con un espíritu de humildad vamos a realizar nuestra relación con Dios
nuestra relación con los hombres y con nuestros hermanos, con espíritu de humildad. Lucas 1:38. Que esta persona también, aquí viene este personaje muy importante para nosotros, también es un ejemplo en todas sus actitudes y su vida para nosotros. Lucas 1:38. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahí está, ese es con un espíritu de humildad, la relación con Dios. Dijo María, yo soy la servidora del Señor o la esclava del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Entonces, con ese espíritu de humildad, pues hay que tener presente para nosotros relacionarnos con Dios. Después la dejó el ángel. Entonces, también con un espíritu de mansedumbre. Espíritu de mansedumbre, mansos como un cordero. Mateo 11:29. Lleven sobre sí mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas. Sí, con un espíritu de mansedumbre, Jesucristo nos viene a poner otra vez el ejemplo, cómo debemos de reaccionar y accionar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Sale, hay que disponernos a aprender de nuestro Maestro, nuestro Señor. Aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. Entonces, ser pacientes y humildes de corazón y sus almas encontrarán descanso. Ahí está en la cita bíblica. Vamos a ver otro más, criterios de acción. En la vida se presentan muchos problemas, como ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo vamos a solucionarlos de forma cristiana que sea agradable para Dios, conforme a la enseñanza de Dios? ¿Cómo los vamos a solucionar? Algunos criterios de acción. Lucas 6:31. Vamos a leer Lucas 6:31. Ahí nos va a dar alguna pista de cómo vamos a solucionar algunos problemas que tengamos nosotros en nuestra vida diaria, ¿no? O en el caminar con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Así es, traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Es una forma de cómo vamos a solucionar los problemas. Dejar a un lado la soberbia, el egoísmo, ¿sí? Dejar a un lado todos a veces algunos traumas que algunos tenemos, ¿sí? Y tratar a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Mateo 7:2 ahora. A ver, vamos a ver Mateo 7:2. Otra forma también de comportarnos conforme a la voluntad de Dios. Es lo que tenemos que ir descubriendo y obviamente preparándonos mentalmente y espiritualmente, pues para así ejercer esto que nos está recomendando aquí el padre Flaviano Maturi para nuestro crecimiento espiritual. Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzguen y con la medida con la que midan serán medidos. Así es. Entonces, porque de la misma manera, esta es otra traducción, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. Entonces, ahí está la forma de comportarnos, otra acción que debemos de tener, porque entonces la manera que nosotros juzguemos, así vamos a ser juzgados, y eso nos debe de detener para estar juzgando a las demás personas, ¿no? Precisamente por eso se trata de que nosotros crezcamos espiritualmente. Y la misma medida que nosotros pongamos para los demás,
pues será usada para nosotros mismos. Bien, ahora Romanos 12:15 es otra, ¿sí? Es otra situación que nosotros podemos realizar, Romanos 12:15, ¿sí? Para relacionarnos con nuestro prójimo y que es agradable para Dios. En algún momento que nosotros tengamos que realizarlo, pues tenerlo presente, ¿no? Romanos 12:15. Yo la tengo. Adelante. Dice, alégrense con los que estén alegres, lloren con los que lloran. Hasta ahí. Ahí sí, esa es otra actitud. Alégrense con los que estén alegres, lloren con los que lloran. A veces, por ejemplo, a mí me pasa de que bueno, pues yo no estoy alegre en esos momentos, ¿no? Además, vamos a decir así, en ocasiones son puros jóvenes los que están contentos, o vamos a decirlo así, antier me pasó que estaba yo con puros viejitos, ¿sí? Y sin en cambio esos viejitos están bien contentos, o sea, como si nada les preocupara, como si ya, bueno, pero yo digo, bueno, es que ya tienen resuelta su vida, ¿no? O sea, y en algún momento uno se predispone y dice, no, pues yo tengo algunos pendientes por hacer y pues su alegría es indiferente para mí. Sin embargo, pues ya cuando nos acercamos, nosotros a la convivencia, digo, oye, pues sí es cierto, pues si en este momento estoy aquí y estoy pensando en el trabajo, en todas las actividades que voy a hacer, pues eso no creo que sea ni tan importante en este momento, ni que sea lo más adecuado. En este momento estoy aquí con estos viejitos, con todos aquí, están haciendo sus celebraciones, entonces me voy a alegrar con ellos, ¿sí? Y fíjense, no, ni me acordaba de estas citas bíblicas, pero como ya el inconsciente ya después te va diciendo cómo debes dirigirte en algún momento en que tú ni sabes qué hacer, ni te acuerdas, no lo haces conscientemente, pero como ya repasamos esto, yo les aseguro que más adelante, si tienen esa situación como la que les estoy contando, ni cuenta se van a dar que están aplicando estas citas bíblicas. Y entonces de repente digo, oye, pues sí, estoy pensando en otro trabajo, en otro asunto, y estoy aquí con ellos conviviendo. Y entonces en ese momento, sin darme cuenta, me puse en un modo receptivo y en un modo de servicio. Y ya digo, no, pues es que esto debe de ser mejor. Entonces me puse, había un viejito que se veía que no se podía parar, o sea, le costaba mucho trabajo para ir a llenar su vaso de agüita de horchata y de todo eso. Entonces me puse en un modo servicial y me quise alegrar con ellos, ¿sí? En vez de parecer indiferente, que a lo mejor ni me interesaba que ellos estuvieran contentos, ¿no? Entonces me puse servicial y ya me ofrecí a traerle su agua al otro también. Y el otro, yo no pensé que el otro señor también estuviera discapacitado, pero sin embargo, al ver mi actitud, él se alegró y ahora sí que me pidió de favor que yo por favor le trajera agua también a él, porque nadie le había ofrecido. Entonces ya me sentí mejor porque digo, puta, estoy siendo hasta útil con esta actitud que estoy tomando, ¿sí? Entonces alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Imagínense, es todo lo contrario. A veces nosotros estamos tan contentos que es indiferente para nosotros los que tienen problemas. ¿Sí? Entonces, todo eso va relacionado que les digo, lo importante de esto es de que nosotros vayamos leyendo en privado y haciendo sangre de nuestra sangre todas estas citas bíblicas, este conocimiento que nos ha dejado en la Sagrada Escritura nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que Pablo nos lo vuelve a recordar. ¿Por qué? Porque en el momento menos pensado inconscientemente vamos a relucir todo esto que nosotros vamos meditando y entendiendo. También hay cuestionamientos, citas bíblicas para cuestionamientos, para resolver los cuestionamientos. Marcos 8:36. Vamos a ver. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganar de todo el mundo y pierde su alma?
Entonces, o sea, en otras palabras, ¿de qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? Cuestionamientos, ¿sí? ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? Entonces, fíjense, si esta cita bíblica yo, yo la tuviera bien presente, incluso me la supiera de memoria, tal vez en algún momento, o más bien yo creo que sí, por ejemplo, a mí sí me ha ayudado mucho en algún momento en que, por querer ganar más dinero, por tener más relaciones con mis amigos y con gente muy influyente para obtener yo trabajos grandes y obtener obviamente dinero. ¿De qué me sirve a mí si he ganado el mundo entero, pero me he destruido a mí mismo? Entonces, no había de otra más que yo para ganarme a esas personas, como a ellos les gustaba tomar, pues, y luego, pues a mí un poquito también me gustaba, pues no se me hacía muy complicado ganarme a esas personas, ganarme al mundo, como lo está diciendo. Yo me los ganaba, ¿por qué? Pues porque nos íbamos de parranda, nos echábamos unas copitas y al rato y ya mañana firmábamos un contrato para hacer, digamos, una obra grande que pues a mí me iba a dejar remuneración y obviamente pues a ellos también, ¿no? Porque pues hacían, ahora sí que hacían sus tranzas con mi constructora, con mi empresa, pero yo salía beneficiado porque pues a mí me pagaban y me depositaban y ellos también les tocaba, ahora sí que les tocaba su ganancia. Entonces ahí yo me di cuenta exactamente de esto, de qué me sirve si he ganado el mundo entero, pero me he destruido a mí mismo. ¿Qué estaba pasando? Pues que me estaba destruyendo a mí mismo, ya me estaba volviendo alcohólico, si no es que me volví, ¿no? Porque dicen los amigos alcohólicos de que el tomador sociable normalmente ya es el que toma socialmente, muy frecuente, realmente ya es un alcohólico, nomás que uno no se da cuenta. Entonces, yo me estaba ganando el mundo, me estaba ganando a todos estos amigos, a estas personas influyentes, pero me estaba destruyendo a mí mismo, porque estaba dejando a un lado, por ejemplo, a mi familia, pues a veces ya les quedaba mal. Mis hijos ya me estaban viendo en mal estado, ya borracho, ya muy frecuentemente, llegaba tomado, ¿sí? Y entonces fíjense cómo esta es tan poderosa esta cita bíblica que, pues yo no la conocía, pero sí la había oído. Lo que pasa es que uno a veces dice, no, es que yo esta cita no la conocía. Sin embargo, uno sí la había oído, pero nunca le había querido uno hacer caso. Eso es lo que me ha pasado a mí. No es que no las conocía, es que nunca le quise hacer caso a esto y pues no eran relevantes hasta que ya después digo, si es cierto, mira, aquí está una cita bíblica que embona perfectamente a lo que yo estaba viviendo. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? Eso a mi nivel, a un nivel pues muy precario, vamos a decirlo así, pero por ejemplo la gente de muchísimo mundo y de mucho nivel que gana muchísimas cantidades de dinero, que esto les puede estar pasando, pues va a ser muy difícil que ellos dejen toda esa comodidad que obtienen por medio de estarse ganando al mundo, pero no se dan cuenta que se han destruido a sí mismos hasta que pues revienta todo, ¿no? Su familia, su trabajo y todo lo que en ellos habían puesto su fe, pero no en Dios. Entonces aquí están estos cuestionamientos. Lucas 9:26, por favor, ¿quién la tiene? Fíjense cómo van saliendo todo este tipo de cosas que son experiencias que uno tiene, sin embargo, pues no fácilmente. Yo creo ya hasta que uno las ha superado emocionalmente,
ya puede uno platicarlas sin que le hagan a uno tanto, sin que perturben a uno, porque esto no tan fácil uno lo reconoce, ¿eh? Pero van saliendo estas citas bíblicas y ya uno dice, no, pues yo ya, esto ya incluso ya un poquito lo enjuagué y me fui limpiando de todas estas perturbaciones que tuve y ya por eso ya las puedo platicar sin que me moleste tanto, sin que me llegue a perturbar. Pero sí, sí, todas estas citas bíblicas nos ayudarían para eso. Lucas 9:26, ¿quién la tiene? Yo la tengo. Ujú. Lucas 9:26. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga rodeado de su gloria, de la del Padre y de los ángeles santos. Así es. Si alguien se avergüenza de mí, ¿quién está hablando? Jesucristo. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. Yo creo que esto, bueno, pues está muy difícil que a nosotros como católicos y como cristianos nos pase, ¿no? Sin embargo, pues sí, yo he escuchado testimonios donde sí efectivamente muchos se avergonzaban de decir que son cristianos, se avergonzaban de decir que creen en Dios. No es algo muy común, pero sí suele pasar y bueno, pues hay que tener nosotros cuidado para que no nos vaya a pasar y así, etcétera, todo este tipo de citas bíblicas que nos dan luz en medio de las tinieblas. También hay otro aspecto de opciones. A veces en la vida tengo que tomar decisiones muy comprometedoras y no sabemos cómo reaccionar. Pues bien, también en este caso la palabra de Dios tiene algo que decirme para estas decisiones comprometedoras que tengo y para que yo sea sensato al momento de inclinarme por un lado u otro. Bien, por ejemplo, en Marcos 8:35 nos va a decir de alguna forma, este, algo fuerte, cómo debemos de comportarnos, la actitud que debemos de tener, ¿no? Marcos 8:35, la actitud que debemos de tener en algún momento donde debe uno tomar decisiones muy comprometedoras para formar uno su criterio. Marcos 8:35. Yo no la encuentro porque de la 34 se pasa al 36, no sé por qué. A ver, creo Ah, que yo caray. la tengo por ¿Cuál ahí. tiene la latinoamericana? Sí, Marcos A ver, 8:35. ¿será esta? Que dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la, la salvará. Esa es, esa es. Exactamente. A ver, quiero ver lo que dice Diana. ¿Por qué se salta? Dice que se salta del 34 al al 30. 36. Aquí no pusieron la 35. Yo creo que se les pasó en esta edición, no sé. No, ha de estar más adelantito. No, la mía sí, sí la trae. No, esta no la trae. ¿No? Ah, bueno. No, porque incluso ahorita que lo empezó a comentar Juan Pablo, Ajá. o sea, sí lo tengo aquí, pero no le pusieron el número, no le pusieron el 35. Ah, ya, ya, ya. Bueno, Y yo creo Marcos 8. Sí. que es como un error, sí. Ajá. Marcos 8:35. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí y por el evangelio, la salvará. Pues aquí está el llamamiento de Jesucristo, ¿sí? Todo es sacrificio y precisamente el que sacrifique su vida por mí, por el evangelio, la salvará. Es lo que les estaba platicando. Pues hay que buscar el conocimiento de Dios y hay que buscar cómo transmitirlo, ¿no? Todos, cada uno a su capacidad, a su verdadera capacidad. Estamos en el área de las opciones. Y entonces, si en la vida busco a mí mismo con mis intereses particulares
mi vida será un fracaso, aunque esté metido en las cosas de Dios. Y esto se va refiriendo a la anterior que acabamos de ver, miren, Marcos 8:35, el que quiera asegurar su vida la perderá. Si en la vida busco a mí mismo con mis intereses particulares, mi vida será un fracaso, aunque esté metido en las cosas de Dios, aunque vayamos a misa o estemos reflexionando. Si solamente busco mis intereses y no lo que le agrada a Dios, pues mi vida será un fracaso y de qué me sirve ganar al mundo, ¿no? Como dice San Pablo. Pero al contrario, si estoy dispuesto a soportar cualquier fracaso humano por querer ser siempre fiel a Cristo y a su evangelio, mi vida será todo un éxito al conseguir la vida eterna. Muy difícil de admitir para nosotros los seres humanos, ¿sí? Dejarnos humillar, soportar nuestros fracasos por querer siempre ser fiel a Cristo. Eso es muy difícil de que nosotros lo logremos admitir, entender y aplicarlo en nuestra vida, pero aquí nos está diciendo, si estoy dispuesto a soportar cualquier fracaso humano por querer ser fiel a Cristo y a su evangelio, mi vida será todo un éxito. Pero muchas veces, como nos domina el aspecto mortal, pues este éxito luego no tiene ninguna motivación para nosotros, ¿verdad? Pero ni conseguir la vida eterna incluso, porque bueno, pues va a ser la otra vida. La otra vez una señora me platicaba, me estaba diciendo, no, pues yo ya lo que quiero es morirme, o sea, no me interesa si hay vida eterna, no, yo quiero dejar de sufrir, pero porque ya está en un momento muy fuerte de su vida, ¿no? Ya está sufriendo mucho. Sin embargo, yo creo que no conoce estas citas bíblicas o no tuvo una verdadera formación en algún momento sobre la palabra de Dios, porque se aventura a decir que no le interesa la vida eterna, o está sufriendo mucho, pues, y obviamente, pues, como decíamos anteriormente, ¿cómo vamos a reaccionar ante esto? Pues por lo menos, como dice el Papa, pues con la escuchoterapia, pues ni modo, hay que escuchar a estas personas, por lo menos, ya es lo único, lo menos que uno puede hacer. Y tratar de transmitirles algo que sea un motivo para seguir viviendo, pues, ¿sí? Entonces, como es muy difícil de asimilar esto, que haya un éxito cuando uno tiene fracasos y sea humillado por querer siempre fiel a Cristo, pues precisamente debemos recordar esto que nos está diciendo aquí, que leímos en Marcos 8:35. Si queremos asegurar nuestra vida, la vamos a perder, pero si la sacrificamos por todo lo que nos enseña Jesucristo y por el Evangelio, nos vamos a salvar. En algún momento hay que ponerlo en práctica, porque si no la vamos a pasar muy mal. Orientaciones prácticas, consejos. La Biblia contiene un montón de orientaciones prácticas que me pueden resultar de suma importancia en las distintas circunstancias de la vida. Vamos a ver qué orientaciones nos puede dar y qué consejos nos pueden dar algunas citas bíblicas. Pues aquí, fíjense nada más, Proverbios 27:2. Pues es un libro donde hay muchísimo conocimiento y muchísimos mensajes. Ahorita vamos a ver algunos que a propósito de esta enseñanza que nos están dando, pues vamos a introducirnos. A ver, vamos a leer Proverbios 27:2. Vete al extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. A ver otra vez, Pablito. Ah, espera, Como que como que oí que se cortó, pero para que se oiga sí, la completa, dice, porque está buena esta dice, reflexión, ¿eh? nunca te alabes a ti mismo, deja que otros lo hagan.
Ahí está. Nunca te alabes a ti mismo, deja que otros lo hagan. Es algo bien difícil que uno luego olvida. Aquí en esta traducción dice, otro puede hacer tu elogio, pero no tú. Otro hablará, no tú. Es decir, nosotros no debemos de vanagloriarnos, ¿verdad? Más bien es mejor que otro más nos haga algún elogio o nos haga algún reconocimiento. Eso sería lo ideal. Pero a veces nosotros también somos tan avaros o somos codos que no damos ni un elogio a nadie y menos un reconocimiento a quien ha hecho algo bien o a quien está. Entonces ahí orientaciones prácticas, consejos. Una, bueno, que permanezcamos humildes hasta donde podamos, lo más posible. No elogiarnos a nosotros mismos ni hablar cosas, con presunción de nosotros mismos, ¿no? Otro debe de ser el que te haga el reconocimiento, pero también a veces, a muchas personas se nos dificulta reconocer a otras personas. Y fíjense que eso, cuando uno no reconoce a otras personas, también, ahora sí que en el pecado lleva uno la penitencia. A mí me ha pasado porque a veces digo, no, pues es que este amigo, ¿cómo puede ser posible que tenga, por ejemplo, un canal de YouTube si no me gusta cómo enseña? O sea, tiene un canal de YouTube y tiene muchísimas reproducciones y muchas personas lo siguen. Entonces, digo, y a mí no me gusta cómo enseña, no me parece, ¿no? Reconociendo obviamente que luego dice uno, no, pues es que yo lo podría hacer mejor. ¿Y cómo es posible que este tenga? Bueno, es que también ahí está uno cayendo en muchísimas faltas, pero además, ya cuando ya luego me metí a ver bien su forma de enseñanza, y aunque no me gustaba, pero sí debo de reconocer por lo menos que tiene mucha gente que lo sigue a esta persona, pero sí me estaba perdiendo de adquirir mucha experiencia y mucho conocimiento que sí efectivamente es importante. Y me lo estaba perdiendo, ¿por qué? Pues por no reconocerle que de alguna manera todo mundo hace un gran esfuerzo por enseñar, por mostrar. Por eso yo les digo, siempre va a haber alguien que venga un paso atrás de nosotros y nosotros lo que aprendemos lo podemos ir mostrando. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien que lo ve, que ya tiene un nivel muy avanzado, pues ya no le va a interesar mucho. Sin embargo, estas enseñanzas las pueden ver gente que todavía viene un nivel atrás o que anda buscando cómo cerrar ese rompecabezas que ellos traen en su mente. Y esto precisamente a veces puede ser la pieza del rompecabezas que ellos andaban buscando. Entonces, sí, alguien te tiene que elogiar, no tú te tienes que dar esos reconocimientos, pero también uno debe de ser este mm, generoso para poder reconocer en otros y expresarlo más que nada, porque muchas veces uno no lo expresa también, ¿sí? Entonces este proverbio está buenísimo en algún momento que uno haya razonado sobre ese aspecto, ¿no? Entonces, estas son orientaciones prácticas. Otra es la de Sirácides, capítulo 2 versículo 1. Sirácides creo también es Eclesiastés, si no me equivoco, a veces viene como Eclesiastés. Sirácides, Yo la tengo. a ver, adelante. Temer a Dios en las pruebas. Hijo, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Fíjense, y esta traducción también así dice, hijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Yo de esta frase, de esta cita bíblica, tengo muchísimo que
decir y contar. Pero sin embargo, ¿alguien de ustedes tienen algo que quieran decir acerca de esta enseñanza, de este proverbio, de esta cita bíblica? Pues sí, ¿no? Eso, también hay otra cita, me parece que dice que Dios prueba a los hijos que más quieren, ¿no? Porque precisamente a través de la prueba nos da la oportunidad de superarnos y alcanzar un mayor grado de santidad. Exactamente, exactamente. Fíjense que esta, todas pegan, pero depende de los momentos que uno haya vivido o que esté uno viviendo. Y yo esta sí, pues sí, sí la conocía, ¿no? Pero igual no le daba importancia. Sirácides 2:1. Hijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Fíjense que cuando ya haciendo cuentas, porque en ese momento para mí no fue muy relevante, ¿no? Pero ya en estos días haciendo la reflexión, yo cuando nos empezamos a dedicar con Arelí a, a meternos, a ir a catecismos, a ir a conferencias, a ir a congresos y a querer estar en los grupos de apostolado y poder empezar a enseñar a los demás. Incluso íbamos casa por casa aquí con nuestros vecinos, ¿sí? A enseñarles, porque sí, de plano estaban muy demasiado atrasados. Si nosotros estábamos atrasados, ellos más. Entonces íbamos a enseñar. Entonces, la prueba que nos vino, no solamente una, fueron unas pruebas, pero totalmente, catastróficas para volverse uno loco. Bueno, a mí hasta me dio diabetes, me descuidé y no entendí, pero por ejemplo, fíjense esto, si te decidas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Si yo hubiera tomado en serio esta cita bíblica, por ejemplo, que no la conocía bien, pero sí la había escuchado. Tal vez mi mente y mi espíritu y mi cuerpo iba a poder absorber todos los golpes que nos hemos llevado desde que nos pusimos a disposición de poder absorber y enseñar la palabra de Dios. Hemos tenido una de problemas, pero graves, a tal grado que les digo que a mí me dio diabetes, ¿sí? Entonces, esto es muy cierto. En el momento que uno se decida servir a Dios, debemos de estar preparados y es algo que no tomamos en cuenta, por eso yo ni me preparé, sino que nos aventamos así, no, pues ya tenemos el fervor de Dios y vamos adelante y vamos adelante. Entonces no preparé mi alma, no preparé mi mente, no preparamos, o si lo preparamos, pero no lo suficientemente para las pruebas que nos iban a venir. Y ahorita, yo creo como de un año para acá, eso que les platiqué es como de 5 años atrás o 4, pero de un año para acá, como que esas pruebas han bajado mucho de intensidad y de devastación. Porque en aquel momento que nosotros estábamos, las pruebas fueron muy duras, muy devastadoras, y esto debe de saberlo uno. Y eso era lo que yo le tenía miedo, incluso inconscientemente yo sabía que no quería yo meterme en las cosas de Dios, porque yo era muy soberbio, o soy muy soberbio todavía, muy orgulloso, demasiado presuntuoso, y no quería meterme a las cosas de Dios porque a mí me espanta la humildad. Entonces esa fue por eso les digo que este tipo de citas bíblicas uno las tiene que tomar y darles la importancia de vida,
pero además prepararse, como dice aquí está diciendo prepárate. Y yo pues me estoy dando cuenta que no nos preparamos nosotros en ese aspecto, nos preparamos pues para recibir cursos y todo eso, ¿no? Pero no nos preparamos verdaderamente para la prueba como era. Entonces, tiene muchísimo sentido. Vamos a ver otra más, Mateo 10:28. Es una cita muy conocida que incluso, bueno, pues es para los que no, los hermanos que creen que el alma muere con el cuerpo. Y con esta cita bíblica se les comprueba de que el cuerpo muere, en polvo se convierte, ¿sí? Pero el espíritu va hacia Dios. Yo la tengo. A ver, adelante. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que al que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. Así es. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo. Es decir, el cuerpo se mata y muere, pero no pueden matar el alma. Es decir, el alma no la puedes matar, ¿sí? Pero Dios sí puede mandar el alma para el infierno, así como al cuerpo. Por eso dice, teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Bien, entonces yo creo que ya hasta aquí le dejamos. Esto que acabamos de ver correspondió a lo que aquí les voy para tenerlo bien presente, así como ojo de pájaro. Estas son las orientaciones prácticas, consejos. Y de esa manera, pues, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo precisamente como dice el título de esta presentación. Entonces, esas son 7 prácticas para ayudarme a mi superación espiritual. Bien, con este tipo de citas y este tipo de prácticas que hay que implementarlas en cuanto se pueda, ¿no? En cuanto puedan. Entonces, yo creo que hasta aquí, ya hasta nos pasamos. Si alguien quiere hacer algún comentario, adelante. Y ya para prepararnos y luego hacer la oración, ¿no? Para que nos vayamos a descansar meditando la palabra de Dios. Adelante. Buenas noches. Pues ahorita que lo estaba escuchando cuando comentaba esto de que tenemos que prepararnos y nos decidimos a servir a Dios. Bueno, a lo mejor yo no, por ejemplo, yo no tomé la decisión de ir a catequizar o evangelizar, pero sí como hacer esa conversión, ¿no? Una conversión real, este, y, y comprometida, ¿no? Y entonces yo pensaba en que a veces también es como, bueno, no sé si son pruebas de Dios o de alguna forma es una forma en la que Dios permite que el demonio nos moleste, o no, porque eso lo he escuchado de varias personas que dicen, ¿no? Que cuando tú decides seguir a Dios es cuando el demonio más te molesta. Y a mí sí me ha pasado. Incluso he tenido momentos muy difíciles en los que sí a veces le digo a Dios, Dios, no, o sea, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? No me escuchas, no, veo que no te importa por lo que estoy pasando. A lo mejor está mal, no, a lo mejor, yo sé que está mal porque es como un reclamo. Pero ya después se me pasa y digo, bueno, pues si esa es la voluntad de Dios, o sea, yo, ser humano simple, así, sin ningún valor, ¿qué puedo hacer, no? O sea, más que aceptar esa voluntad, ¿no? Pero creo que sí sería como bueno que en algún momento alguien nos explicara, nos platicara, nos diera herramientas de cómo nos debemos preparar justamente para poder ser firmes en la fe y Para las pruebas. y no decaer, ¿no? Eso, exactamente, eso lo dicen mucho, bueno, cuando rezo el rosario, los heraldos del Evangelio es una de las cosas que siempre ponen en las peticiones, ¿no? O sea, que no decaiga la fe en las pruebas,
y pasarlas, o sea, y cuando estemos en prueba, hacerlo con paz, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, como usted dice, a veces es que es muy difícil, a veces es tan fuerte que no sé, o sea, no sé. Pero sí, de alguna forma, bueno, digo, yo no no soy catequista, no, pero no sé si eso también pueda suceder, ¿no? Que cuando uno se decide, pues Sí, es cuando más ataques uno recibe. Pero a veces hasta eso me confunde porque digo, bueno, son ataques, Dios lo permite o son sí, pruebas de Dios, no lo sé. Pero sí, sí, recordemos que la reflexión es esta. Cuando te decides servir a Dios, o sea, no necesariamente que uno vaya a enseñar. El servir a Dios es que ya estás en disposición para recibirlo, para atender sus mandamientos y para ejecutarlos, ¿no? Para irlos respetando. Eso yo creo que también se refiere, o sea, servir a Dios, o sea, si tú ya estás en disposición para incluso la conversión, eso es ya empezar a servir a Dios. Y ya el otro paso es predicar. Pero entonces, ya como tú dices, ya lo que tú estás haciendo, o lo que muchos ya estamos haciendo es ya nuestra conversión, y ya es servir a Dios, ya entramos ahí, ya entramos en ese manojo de seguidores de Cristo, de discípulos de Cristo. Entonces, claro que sí, vamos a recibir muchas pruebas y hay que prepararnos. ¿Cómo prepararnos? Bueno, también eso hay que estudiarlo paso a paso, porque no es una respuesta así bien sencilla. Entonces, y lo que pasa es de que sí, Dios permite al maligno zarandearnos, pues nosotros ya lo hemos revisado. Miren, por ejemplo, aquí Dios, como sí permite, claro que permite. No es que Dios nos ponga esas pruebas, como dice Santiago, no. Santiago también nos dice que no le digamos a Dios que Él nos está probando y que no le importamos. Por eso, como dices tú, no te sientes tan bien al estarle diciendo a Dios, pero bueno, pues es un sentir que nosotros podemos expresarle, ¿no? Privadamente a Dios y no hay ningún problema. Igual yo también así lo hago. Lo único que no hay que caer en la apostasía y en la herejía, ¿no? Menos herejía pública, dice aquí Lucas 22:31. Esta es la que nosotros ya no sabemos, incluso de memoria debemos de sabernos. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. ¿Sí? Ahí está, le está diciendo a Pedro, Satanás pide permiso para zarandearlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero eso teológicamente también no nada más es para los apóstoles, sino para todo discípulo de Cristo, ¿sí? Todo el que cree en Dios. Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como a trigo que se limpia. Y por eso aquí el encargo hacia nuestros dirigentes y hacia Pedro precisamente. Dice así, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces, ¿qué hay que buscar? Fortalecimiento con nuestros superiores, con nuestros dirigentes, con nuestro sacerdote, dirección espiritual. Hay que buscar dirección espiritual, hay que buscar confesión, hay que buscar las prácticas del ayuno y oración. Acuérdense que Jesús decía, ¿cómo expulsamos esos demonios, Señor? Pues es que estos demonios solo se expulsan con ayuno y oración. Y ahorita pues nosotros estamos precisamente en esa etapa de ayuno, pero de ayuno en general, público, de nosotros la iglesia. Sin embargo, también cómo prepararse para esto, para lo que viene, por ejemplo, cómo debía yo haberme preparado o debimos haber. De hecho, quiero decirles que sí, sí me preparé. Incluso Dios, por eso también hay cita bíblica donde dice,
Dios no te va a permitir una prueba que tú no puedas soportar. Sí, está bien, yo me enfermé y hemos tenido muchos problemas, sí, pero las he soportado de tal manera que ahorita ya voy saliendo, tardado, pero voy saliendo, ¿no? Vamos saliendo todos, mis hijos también, mi esposa. Pero Dios no te pone una carga que no vayas a poder soportar o no te la permite. Incluso Dios prepara, como dice, Dios no llama al que está preparado, sino que Dios prepara al que llama. Entonces, cuando uno sabe todo eso, pues caes en cuenta y dices, ah, caray. Entonces te vas haciendo así, vas sobre el camino, pero sin salirte. Y ahí vamos más adelante. Entonces, sí, aquí estamos viendo que sí, Satanás pide permiso para zarandearnos. Teológicamente eso significa para nosotros también. Y luego en la de Job, en el libro de Job también dice, acuérdense, a ver quién se la sabe esa en el libro de Job. A ver si alguien la tiene de una vez para que rápido nos vayamos, ¿eh? Job, el libro de Job, acuérdense cómo Job fue maltratado y súper maltratado. No es que nosotros queramos parecernos a Job, pero pues ahí viene la explicación cómo Satanás pide permiso y Dios pues le concede el permiso ¿por qué? Para ponernos a prueba. Job, ¿Será Job, Job 2? ¿cuál, Bueno, cuál? aquí en el 2 es donde empieza o empiezan a relatar o a explicar cuando justamente Satán le... ¿Pide permiso? ajá, A ver, ándale, léelo ese. sí. Dice, otro día en que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Yahvé, se presentó también con ellos Satán. Ajá, Yahvé dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió, de correr la tierra y pasearme por ella. ajá, Yahvé dijo a Satán, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Aún sigue firme en su perfección, y en vano me has incitado contra él para arruinarlo. Respondió Satán, piel por piel. Todo lo que el hombre posee lo da por su vida, pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne. Verás si no te maldice en tu propia cara. Yahvé dijo, ahí lo tienes en tus manos, pero respeta su vida. Y ya ahí empieza a decir que Satán salió y fue a herir a Job y ujú. todo. Sí, Así es, bueno, es la parte donde... Ajá. pero Dios sí le da permiso, ¿verdad? Sí le da permiso a Satán de que ponga en tentación a Job. Entonces, pues eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa y eso es lo que pues a nosotros nos puede ocurrir. Pero una vez cuando sabemos eso, que vamos a ser tentados, que vamos a ser zarandeados, como el trigo, pues entonces hay que prepararnos y y además aceptar esa prueba. Bien. Porque precisamente yo les digo, sí, yo digo que no me preparé, pero no fui consciente de que me preparé, pero sí ya Dios me iba preparando. Incluso en ese tiempo, precisamente, mi hijo Kevin me hacía muchísimas preguntas. ¿Y qué creen que yo fui haciendo? Yo deduzco que de esa forma Dios me fue preparando. Yo empecé a buscar en la Biblia y empecé a buscar y empecé a buscar hasta que encontraba las respuestas que él me hacía. O sea, respuesta a las preguntas que Kevin me hacía. Y me encerraba con él a explicarle y en la Biblia y también a mi otra hija, pero más en ese tiempo Kevin. Y entonces, fíjense que llego a la cuenta a veces, aunque no sea algo, no sé si sea algo real, pero yo creo que sí. Eso influyó mucho, que dándole respuestas a mi hijo Kevin, influyó mucho para que él
se fuera fortaleciendo y fuera teniendo en la mirada que en su camino encontrara su vocación, por lo menos hasta este momento. Y eso, yo atribuyo a eso también que él se dirigió hacia el seminario y quiere estar en el seminario por todo eso que nosotros reflexionamos junto con él, porque yo solito, yo con él, con Kevin, sin saber, pero yo buscándole y veía videos para darle explicación a lo que él me preguntaba y luego veía la Biblia y encontraba la respuesta y yo le daba solución a las preguntas. A lo mejor no eran completas, pero yo veía que sí, él ya se quedaba más tranquilo sabiendo y leyendo de aquí de la propia Biblia la explicación, así como ahorita lo estamos haciendo. Bueno, pues a lo mejor no les gusta la explicación, pero poco a poco el Espíritu Santo ya después lo van a ir reflexionando y rumiando y van a encontrar que tal vez sí era la explicación o me sirve para algo. Así me pasó con Kevin, fíjense. Entonces, fíjense, como cuando dicen, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Algo así nos pasó también porque en ese tiempo fue formación para Kevin y para mí, porque Arely ya venía muy avanzada, ¿no? En la educación espiritual, ¿sí? Y mis otros hijos, pues apenas quieren preguntar algo por ahí, pero el que estaba en ese momento fuerte era Kevin, con muchísimas dudas y que ya también sus amigas, protestantes lo andaban, persiguiendo, ¿no? Para evangelizarlo. Entonces, fíjense nada más, esto que platico ahorita está saliendo, pero bien va con estas citas bíblicas y esta enseñanza que estamos nosotros reflexionando. Entonces, yo creo que vamos a hacer la oración para, ¿sí? Sí, Adelante, Juan sí, Pablo. me parece. Ah, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido reunirnos el día de hoy, por haber aprendido más sobre cómo crecer en la vida espiritual. Te pedimos que estas enseñanzas se nos graben en la mente y en el corazón para que las podamos vivir e ir perfeccionando cada día más y más para hacernos verdaderos discípulos tuyos y semejantes a los santos, semejantes a ti, que es el objetivo, es el llamado que tú nos das a todos los hombres y que podamos superar todas las pruebas con éxito, con tu ayuda, para poder triunfar contigo en el cielo. Amén. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues eso fue todo y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Nos Hasta vemos, luego. estén bien, adiós. Gracias. Buenas Clara, Juan noches. Pablo y Muchas Diana. gracias. Que Dios bendiga a su Buenas familia. noches. Gracias Igualmente. igualmente a ustedes.